Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a buscar el capítulo 10, Lucas capítulo 10. Y vamos a buscar el versículo 22, porque aquí hay una declaración del Señor a sus seguidores. ¿Ya lo tenemos? Y entonces leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aleluya. Un evangelio revelado, un evangelio, hermano, que tiene que tener una revelación. Esa es la esencia del evangelio: llegar a conocer a Cristo Jesús, porque solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Cristo vino a proponer salvación a un pueblo, hermano, que estaba inundado de religión, y por eso el evangelio tiene que ser una revelación para nuestra vida. Y volviéndose hacia sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Usted tiene una bienaventuranza y yo también. Y esa bienaventuranza es haber conocido espiritualmente a Cristo y habernos rendido. Bienaventurados todos aquellos que han reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Son dichosos, son bienaventurados. Y entonces dice en el versículo 24: porque os digo que muchos profetas, esto les está hablando el Señor, y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo vieron. Porque los profetas antiguos testamentarios hablaron de la venida de Cristo, el más grande de los profetas, hermano, que hay en el Antiguo Testamento. El Señor lo señala, y es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no solo habló de las cosas gloriosas del Señor, sino que lo vio. Y entonces Juan el Bautista tuvo la experiencia muy distinta a los demás profetas, porque los demás profetas hablaban de la venida del Señor Jesucristo, y Juan el Bautista también, pero él lo vio y dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Y esas palmas son para él. Y entonces, mire qué precioso este evangelio. Y usted y yo somos bienaventurados, porque esto que estamos hablando nosotros, por eso es que nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios. Así es. Aleluya. ¿Para qué vamos a hablar de noticias? ¿Para qué vamos a hablar de política? ¿Para qué vamos a hablar de otras cosas, hermano? Si lo que nos interesa es la palabra del Señor, porque esta palabra la desearon oír muchos profetas, y desearon ver, hermano, la culminación, la esencia, ver al Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista habla y dice: dichosos vuestros ojos, porque han visto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Les está hablando a sus discípulos. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Pero usted y yo somos bienaventurados,
al poder escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Porque aquí podemos traer un montón de gente invitada y les damos la palabra de Dios. Pero ellos se van a aburrir de oír la palabra del Señor porque no la van a entender. En cambio, usted va a estar diciendo aleluya. Usted va a decir gloria a Dios. Otra, voltea a ver para otro lado, gente levantando sus manos. Voltea a ver para otro lado, llorando ante la palabra bendita del Señor. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Porque la palabra dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, los discípulos del Señor, y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo, que venía de boca del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, y entonces, y no lo oyeron. Por eso nosotros somos bienaventurados, porque tenemos la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es verdadera. Aleluya. Somos bienaventurados, felices, porque hemos tenido ese encuentro personal con el Señor. Usted, mire, usted se llega, mire, si usted tiene una novia, porque suele ocurrir, o novio inconverso, primero ore mucho para traerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hermano, somos ministrados por la palabra de Dios y empezamos a llorar, empezamos a reír. Los aleluyas no son practicados, sino los aleluyas salen de nuestro corazón, de todo nuestro ser, y con alegría decimos gloria a Dios, hermano. Pero ¿qué le pasa al Señor? Esto es locura para el que no tiene al Señor. Por eso Él está diciendo, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, está hablando con sus discípulos, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Y yo he visto, hermano, me ha bendecido gente que tal vez no tiene mucha doctrina, pero cuando estaba escuchando las verdades bíblicas y es ministrado por el Espíritu Santo, le saca un aleluya, le saca un gloria a Dios, empiezan a levantar sus manos y a derramar su alma delante de la presencia del Señor, porque el Espíritu está tocando todo su ser. Ese es el evangelio verdadero. Aleluya. Dele palmas al Señor. Si ellos habían oído del evangelio, habían oído, hermano, a los maestros de la ley, a los fariseos, pero no pasaba nada. Y cuando hablaba Jesús, la palabra penetraba y ellos no querían llorar, pero la palabra, sus verdades, su elocuencia, su amor te arrebata lágrimas y te arrebata el gloria a Dios y te arrebata el aleluya, porque Cristo es el poder maravilloso de Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces el Señor les dice, muchos profetas y reyes, hermano, nosotros somos bienaventurados. Mire, yo no considero que llegarle, pero ni a los tobillos a Elías, y creo que usted tampoco, porque ellos hablaron del Señor, profetizaron de Cristo Jesús, hermano, y deseaban ver, porque estaban hablando de un futuro. Hermano, Juan el Bautista es uno de esos profetas que profetizó, valga la redundancia, acerca del advenimiento de Cristo, pero tuvo la virtud de que lo vio, y por eso él pudo decir, y es el único: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él oigan, a él alaben, a él glorifiquen. Porque
dentro de todos los profetas, dice, no hay nadie como Juan el Bautista. Pero no por su elocuencia, sino por el momento que vivió. Profetizó de Cristo y lo vio y lo señaló. Así es. Qué maravilloso. Aunque más adelante él se confundió, hermano, ¿verdad? Y le preguntó, ¿eras tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Mandó a preguntar. Y el Señor le mandó a sus discípulos de regreso a que le respondieran. Y ellos llegaron a decirle: los ciegos reciben la vista, el cojo puede saltar, los enfermos son sanos y los endemoniados son liberados. Llegó el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y el que tiene ese poder maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Vale. Por eso muchos profetas no conocieron a Cristo, no conocieron a Jesucristo, y reyes tampoco, y desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo, esa palabra maravillosa que traía el Señor, y no la oyeron. Por eso aprovechemos, porque es probable, muy probable, que años más adelante los más jóvenes ya no puedan tener estas reuniones. Aprovechemos la palabra del Señor ahora. Por eso está diciendo acá, muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Es que esta generación y nosotros, esta generación que anduvo con el Señor, que fueron llamados por el Señor. Por eso en el Evangelio tiene que haber un llamamiento. Porque el que tiene llamamiento, miren hermanos, vendrán catástrofes, vendrán situaciones difíciles, pero como lo llamó el Señor lo va a sostener y va a seguir adelante. ¡Aleluya! Denle palmas al Cristo de la gloria. Por eso los religiosos nos quieren tener en una esfera en donde solo ellos quieren hablar. Pero a todo el que tiene el Espíritu Santo, Dios le habla. Así es. Dios le habla. Y hoy más que nunca nos habla a través de la palabra bendita. Aquí está escrita. Entonces, les dice: reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron, hermano, porque era una palabra que se estaba viviendo, que libertaba a los endemoniados, que sanaba a los enfermos, a los cojos, que sanaba, hermano, a todo aquel que tenía necesidad. Era un evangelio de poder, no solamente de palabra. Y entonces viene y le preguntan. Siempre el Señor va a tener enemigos. Y en el versículo 25 dice: he aquí cierto intérprete de la ley, miren, se levantó y para ponerle a prueba dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo en esta vida para heredar? Tenía interés, o tenía interés en dejar en ridículo al Señor, porque el hombre que le estaba preguntando acá, hermano, era un hombre que sabía, era un hombre religioso,
Y entonces el Señor le contesta y le dice, ¿qué está escrito? Es que como el Señor contestaba con la palabra. Entonces el Señor, ante la pregunta, porque el hombre le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque era un hombre religioso, o era un escriba, o era un fariseo, porque ¿qué haré? Él está preguntando para poner a prueba al Señor, no porque realmente tuviera interés. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Qué lindo, ¿ah? Porque a estas alturas este hombre tenía que saber de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Como que saber leer, sí. ¿Qué lees en la ley? Porque ellos no tenían otro libro más que la ley. No había Nuevo Testamento. ¿Qué lees en ella? Y él respondiendo, hermano, porque hay gente que sabe mucho y lo quiere llevar a uno a confrontaciones para que uno les pregunte. Y sí se vale preguntar, pues definitivamente. ¿Por qué preguntamos? Porque no sabemos. Pero los escribas y los fariseos y esta gente religiosa no era así, sino era para poner en ridículo al Señor. Era para examinarlo a ver si sabía y qué iba a responder. Y entonces el Señor, este hombre le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta muy capciosa. Y el Señor le dijo, le contesta con otra pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Sabes leer? Amén, dijo él. ¿Y qué lees en ella? Y respondiendo él estaba esperando una pregunta de esas, para sacar todo su conocimiento teológico que tenía, todo su acervo intelectual. Y este hombre dijo, amarás al Señor tu Dios, se lo sabía, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es que ellos querían que le preguntaran, pero no para dar un consejo, no para dar una palabra de aliento, sino para manifestar que sabían, para manifestar que podían. Mire, entonces, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero resulta que ellos, porque el que tiene una religión es tremendo, hermano, el religioso es tremendo. Ellos odiaban a su prójimo porque no compartía con ellos lo mismo. Mire. Entonces seguimos hablando acá. Y dice en el versículo 28, entonces Jesús les dijo, han respondido correctamente. El evangelio no es cuánto sabemos, sino cuánto vivimos. Ese es el evangelio. ¿Cuánto vivimos? Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Porque esto ya estaba escrito, hermano, en el libro del Levítico, en el capítulo 18 y versículo número 5, estaba el señalamiento de la ley, ¿verdad? Y entonces, pero este hombre, Jesús le dijo, has respondido, tu respuesta es correcta. Porque la pregunta era, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Estaba interesado en la vida eterna. El Señor le hace una pregunta y contesta. Jesús le hace ver que ha respondido correctamente. Porque hay quienes saben Biblia, mucha Biblia, lo dejan a uno, hermano, espantado de lo que sabe, pero no lo vive. Y el evangelio es una vivencia.
Por eso estamos hablando de que no es una religión. No es recitar el Padre Nuestro, no es recitar el Ave María, no, es vivir la palabra bendita del Señor. Aleluya. Vale, entonces mire, Jesús le dijo: has respondido correctamente. Pon en práctica lo que me dijiste. Haz esto y vivirás. Pero como uno, hermano, cuando lo agarran así como a uno a veces se quiere justificar. Por ejemplo, si viniera alguien, usted es cristiano, sí, y usted va todos los días que hay culto, y usted de los que de vez en cuando viene, es que tengo que trabajar, es que tengo esto que hacer, es que tengo lo otro. Se nos olvida que Cristo llegó a nuestra vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Entonces llega Jesús, dice: has respondido correctamente. Porque no es, el Evangelio no es cuánto sabemos, sino es cuánto vivimos del Evangelio. Cuando usted no vive el Evangelio, usted se está fijando en las carencias de la gente, en lo que la gente tiene, en si se ríe o no se ríe, en si saluda o no saluda. No, hermano. Por eso el Señor, este sabía la ley. Le está preguntando al Señor para ponerle a prueba. Por eso hay gente que levanta a ver: usted ayuda, y usted no ayuda porque o no viene a los ayunos porque ese día trabaja. Pero ¿de qué nos sirve ayudar si no hay un cambio en nuestra vida? Sí, Señor. Nuestra vida debe ser una vida llena de fuego, porque Jesús es luz. Dios es luz, y tenemos que ser lumbreras en el mundo, y que la gente sepa que nosotros no solo tenemos a Cristo, sino tenemos la palabra bendita del Señor en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces él, hermano, mire, respondió correctamente. ¿Sabemos que hay que orar? Sí me oyó. Pero eso se nos hizo una pregunta. El misil viene atrás. Sí sabemos, pero no lo hacemos. O sea que hay muchas cosas que nosotros sabemos, pero no las hacemos. Bueno, mire pues, yo no le estoy hablando de que sea un techado de virtud. Yo como oro, usted no. Esos son los fariseos, hermano. Esos son los legalistas. Usted vigila, hermano. No, usted vigila viendo televisión, que se acuesta en la madrugada. Eso también es una vigilia. Y entonces el sarcasmo, porque este hombre, hermano, estaba queriendo poner a prueba al Señor. Y por eso Jesús le dijo: ha respondido correctamente, porque la Biblia se la sabía, por lo que ya estaba escrito de la Biblia. Faltaba el Nuevo Testamento. Por eso el Señor está caminando acá y le dijo el Señor: entonces ha respondido correctamente. Porque sabemos de la Biblia, pero no vivimos. Muchas veces no vivimos ese Evangelio. Y por eso el Señor sabía que este era un hombre religioso, un hombre señalador de todo, un hombre que estaba poniéndolo a prueba, lo estaba examinando. Y entonces el Señor, hermano, le habla y le dice: ha respondido correctamente. Entonces haz esto y vivirás, porque él estaba interesado en la vida eterna. Como por ejemplo nosotros podemos estar interesados en una visitación, en tener un don profético, o cualquiera de los dones, hermano, que se muevan en nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Entonces el Señor contesta a través. Lo primero que usted tiene que hacer para que venga un don sobre su vida
es apartarse. Ser fiel a la palabra. Porque los dones no son exclusivos de grandes hombres, no es exclusivo de grandes personajes, sino que los dones son para todo aquel que anhele un don y que quiera servir al Cristo de la gloria. Entonces vendrán los dones del Espíritu. Aleluya. Son para el equipamiento de la iglesia. La iglesia debe de moverse los dones del Espíritu en hombres y mujeres que se apartan para recibir el mensaje de Dios, porque lo necesitamos, porque la palabra es verdadera, porque los dones, hermano, los ha dejado el Señor para la iglesia. Sí, Señor. Y entonces, haz esto y vivirás, porque en Levítico 18:15 está escrito que las obras de la ley o mataban o llevaban vida. Haz esto y vivirás. Vaya, porque aquí el Señor está inmerso en la ley, pero queriendo Él justificarse. La justificación, por eso nuestra justificación no vale, su justificación no tiene valor. Por eso viene Cristo y nos perdona y nos borra de todo el pecado y nos declara justos delante del Padre y de la corte celestial. El pecador es, hermano, declarado justo por la sangre bendita del Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces ellos se querían justificar por obras de la ley. Por eso la palabra dice que no es por obras para que ninguno se gloríe. Entonces sería fácil decir, pues entonces no hago ninguna obra. No, las obras no es para que usted se gloríe, sino todas las obras que usted hace y yo podemos hacer, hermano, como por ejemplo predicar, entregar tratados, todos los servicios, toda la obra de Dios es para la gloria y honra del Señor. No es para el vaso, sino es para la gloria del Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso el hombre, este hombre de la ley dijo, pero queriendo él justificarse, este hombre justificarse a sí mismo, como muchas veces nosotros tratamos de justificarnos. Pero el que nos declaró justos se llama Dios, porque Cristo pagó lo que usted y yo no podíamos pagar. Entonces Cristo nos justifica delante del Padre, y por eso es que nosotros ahora somos justificados por el justo. Gloria a Dios. Vale. Entonces dice, pero queriendo él justificarse, así mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Es el hermano? ¿Es la hermana? No. El prójimo es el que tienes al papá, aún en el trabajo. Ese es tu prójimo. Pero ellos no entendían. Por eso este hombre, tratando de justificarse, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y ellos tenían un odio contra los gentiles. Es más, el Señor les tiene que enseñar y los tiene que preparar, porque el Señor, cuando habla con sus discípulos, dijo, bueno, está bien, vayan y prediquen, eso sí, no vayan a entrar en las ciudades donde están los gentiles y los samaritanos, como diciéndole, todavía no es el tiempo. No vayan a entrar ahí,
porque el Evangelio, esta explicación del Evangelio, esta obra de Dios, inicialmente era para el pueblo judío. Pero como dice en la carta a los Corintios, que por causa de que ellos rechazaron el Evangelio, entonces este Evangelio, hermano, fue trasladado a la gentilidad, que ahí entramos nosotros. Y entonces Israel se quedó en stand-by. Como que usted estuviera un equipo de fútbol y a usted lo pone, ¿y este por qué no entra? No, es hasta que entren nosotros a jugar. Y entonces que entramos nosotros, el Señor toma en cuenta la gentilidad y se manifiesta y se glorifica, y nosotros los gentiles, hermanos, que estábamos excluidos del Señor, somos salvos ahora por la gracia y misericordia de Dios del cielo. Y a ellos, pues ellos son los hijos, pero a ellos les dijo, bueno, ahora espérense hasta que el último de los gentiles salvajes entre, entonces van a entrar ustedes. Pero aquí está hablando, queriendo él justificarse a sí mismo. ¿Quién? El intérprete de la ley. Dijo a Jesús, ¿quién es mi hijo? Pregunta. Entonces viene el Señor y aprovecha esa pregunta para ponerle un ejemplo en palabras, que vamos a entrar en ella. Versículo 30. Pero respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, ciudad maldita. Jericó era una ciudad maldita, y cayó en manos de delincuentes, cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, y dejándolo medio muerto lo trataron muy mal. Dice que por casualidad cierto sacerdote bajaba por el camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Era el sacerdote. Se hizo a un lado, poco le importó, y del mismo modo, y eso es que venía con la confusión, porque venía de oficiar el culto al Señor. Se supone que venía lleno del Espíritu, venía lleno de la presencia de Dios este hombre. Y entonces este sacerdote que bajaba por el camino, cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Y del mismo modo también un levita, porque tanto el sacerdote como el levita, su oficio, el levita hacía los oficios, el sacerdote era el que tenía la responsabilidad de que se llevara a cabo lo que se tenía que hacer en el culto. Y cuando llegó al lugar, lo vio y pasó por el otro lado del camino. También tanto el sacerdote como el levita, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, el samaritano tuvo compasión de él. Cuando lo vio, ya se imagina, ese es el samaritano de los bandidos. Le repito lo que creo que ya dije, que el Señor le dijo, bien, no vayan a entrar, vayan y lleven la palabra, pero todavía no vayan a entrar a las ciudades de los samaritanos, no vayan a entrar. Y ahora les pone el Señor este ejemplo, y dice acá, de modo también, del mismo modo también un levita, venían llenos de Dios, se supone, el levita, ahí con los instrumentos, con los utensilios, y se los pasaba al sacerdote, y el sacerdote entraba en un trance de la energía después del culto. Sí, hermano.
Entonces, porque este evangelio no es un evangelio que debemos de practicarlo solamente aquí. Nuestro evangelio es tan grande y tan poderoso, hermano, que hasta los enemigos podemos perdonar bajo la unción del Dios del cielo y su palabra. Y entonces el Señor les está hablando. Por eso conocemos nosotros esta parábola como la parábola de ¿cómo? Del buen samaritano. Pero eso del buen samaritano, saber quién se lo puso. Eso no es inspirado. Porque, mire hermano, samaritanos no habían buenos. Eran unos bandidos tan tremendos, hermano. Eran idólatras, comían coche, hacían brujería, un montón de cosas. Los samaritanos eran tremendos. Pero nuestras Biblias, esos títulos no están inspirados. Le ponen el buen samaritano. Si eso los bandidos sabían. Pero de ahí dice, habla este hombre, hermano, pero por eso dice ya en el texto, mira el versículo 33, ¿verdad que no dice buen samaritano? Dice cierto samaritano, no sé cómo diré su Biblia, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y a veces nos puede pasar a nosotros. Tiene un gran problema una persona y nosotros pasamos y solo decimos pobre. Y un religioso lo atiende, le da agua, lo agarra, lo sienta. Si tiene hambre le da una champurrada, pues nosotros pasamos. Como no es cristiano, que se lo come el chucho. Porque a veces nosotros solo somos cristianos aquí adentro. Pues está bien, pero la práctica tiene que ser afuera. De tu evangelio y de mi evangelio. Cuando tú miras a tus compañeros de trabajo, están ensimismados, ya les viste la cara que tienen, grandes problemas, tú puedes decirle, mira, te veo muy apesadumbrado, me dejas orar por ti. Usted ora por él. Por eso la palabra, mire, está hablando. Que ahí pasó el levita y pasó el sacerdote y lo que dijeron, me voy a contaminar, y como no es cristiano, por eso le está pasando eso de una vez invitado. Por eso dice del mismo modo también un levita, y cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, un hombre religioso, un hombre, hermano, que tenía experiencias tremendas al oír todo esto. El samaritano era de una nación aborrecida. Eran aborrecibles los samaritanos, hermano, por los judíos. Y el que estaba golpeado era judío. Sin embargo, hermano, el samaritano hizo lo que los otros no hicieron: mostrar misericordia. Mostrar misericordia, ayudar al necesitado, a pesar de que también la ley religiosa de Samaria también prohibía tocar cadáveres, ¿verdad? Entonces, aquí había un conflicto, y por eso dice en el versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje,
Se supone que iba preciso, pero llegó a donde él estaba, lo vio, llegó a donde él estaba y tuvo compasión. La compasión es tipo de la misericordia de Dios. Y si alguien ha tenido compasión y ha tenido misericordia con nosotros, se llama Jesucristo. Aleluya. Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos muchos, tal vez los que estamos aquí, éramos religiosos. Y odiábamos, hermano, odiábamos el evangelio. Creíamos que los aleluyas estaban locos, nos burlábamos de ellos. Pero cuando tuvimos necesidad, el único que extendió su mano se llama Jesucristo, porque Él es el Señor del Señor y Rey de Reyes, y siempre tiene para nosotros. Entonces, por eso, aquel hombre, en el versículo 29, recorro para arriba toda la palabra, hizo una pregunta: ¿quién es mi prójimo? El pobre, el extranjero, tu vecino, un empleado, el sordo, el ciego, tu pueblo, un compatriota, el prójimo. El próximo es el que está más cerquita. Entonces, por eso recorro el versículo 33. Cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. Compasión que no tuvo el religioso. Y acercándose, le vendó sus heridas y derramando su aceite, y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón, a un hospedaje, y lo cuidó. Y dice, al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuando cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el intérprete de la ley dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo algo muy importante: ve y haz lo mismo. A la iglesia de Cristo se nos ha olvidado. Pero tenemos que venir y ver retrospectivamente que cuando nosotros vinimos al Evangelio veníamos de subir y no creíamos tampoco. Nos tuvieron que buscar, nos trajeron a este lugar. Todo esto es obra del Espíritu Santo, naturalmente usando personas. Y nos propusieron que entregáramos nuestra vida a Cristo, porque veníamos heridos, veníamos lastimados, veníamos golpeados. Por eso ahora somos ovejas del Señor y de su rebaño. Den palmas al Señor. Entonces, miren, el intérprete de la ley se sorprendió al oír mencionar por los judíos, miren, a este samaritano, por ser una nación aborrecida por los judíos. En primer lugar, el Señor le dijo: no vayan a entrar a las ciudades de los samaritanos, pero no con esas expectativas de odio, sino no era el tiempo todavía. La gentilidad que somos nosotros tuvo un tiempo, porque cuando llegó a los hijos y los hijos no quisieron recibir este evangelio, entonces el Señor da la orden y dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, porque hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Y esta obra que nosotros estamos en el Evangelio no la empezamos nosotros. Esta obra empezó en el cielo, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué le pasa a Cristo de la gloria?
Entonces resulta que lo ayuda un hombre. En esa región solo habían salteadores, solo habían bandidos. Y este hombre, hermano, que se conoce como el buen samaritano, era un samaritano. Dice que lo llevó, le dio de su aceite, le limpió sus heridas, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un lugar seguro. Y en ese lugar seguro pagó para que lo atendieran. Por eso, para que nosotros estemos en este evangelio, hay alguien que pagó para que usted se le atienda, y ese que pagó se llama Jesucristo. Denle palmas al Señor. Jesucristo, porque nosotros estamos en el evangelio. Claro, bien decimos nosotros que el evangelio no tenemos que pagar, no, porque ya alguien pagó por nosotros. Y ese que pagó por nosotros se llama Jesucristo. Porque Él cargó con nuestros pecados y fue hasta la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario fue ultrajado, fue vejado, y el más bajó hasta el infierno. Y en el infierno fue hecho cenizas, dice la palabra, para que el holocausto que ellos hacían cuando ponían encima de las brasas, de la parrilla o de lo que tenían, la víctima, que era un animalito inocente, hasta que se hacía ceniza. Estaba hablando de la muerte de Cristo cuando bajó al infierno. Y en el infierno fue hecho cenizas, pero al tercer día se levantó con gloria, y dice que agarró a los que estaban cautivos ahí por la muerte y por el diablo, y se los llevó, ya no para salvación, se los llevó a otro lado, para que todo aquel que no crea en el Señor, juntamente con estos, sean juzgados en el tiempo del juzgamiento. Pero ahora es un tiempo de gracia en donde el Señor nos ha permitido a nosotros tomarnos de la mano de Cristo y ser salvos por el poder maravilloso de Dios. Denle palmas al Señor.